estamos estudiando el don de dádiva, una capacidad espiritual que Dios da a algunos creyentes para que en sus vidas se muestre esta capacidad espiritual de dar para las necesidades materiales sobre todo, pero también para las necesidades espirituales. Todos los creyentes somos llamados y capacitados para dar. Eso es lo que caracteriza a un verdadero creyente. Dice Romanos capítulo 12, versículo 8, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad. Y ahí cuando dice el que da con liberalidad, significa el que se caracteriza por tener el don de dar, que lo haga con liberalidad. El que se caracteriza por tener el don de dar, que lo haga con liberalidad. Lucas capítulo 3, 11, Juan el Bautizador estaba predicando el bautismo de arrepentimiento y muchos decían, ¿qué haremos ante esa predicación? Nos arrepentimos y ahora ¿cómo debe ser nuestra vida ante este llamado al arrepentimiento? Porque el Mesías viene. Y Juan el Bautizador les dijo, el que tiene 2 túnicas que comparta con el que no tiene. Y lo que está ahí enseñando Juan es que la característica de un verdadero arrepentimiento, de un verdadero creyente, se muestra en que antes vivía para sí y ahora es capacitado por el Espíritu Santo para dar, compartir con otros lo que Dios le ha dado para cumplir las necesidades de otros. Eso es lo mismo que se nos dice en Efesios capítulo 4. Y Pablo está diciendo ahí en Efesios 4, despojaos del viejo hombre, renovad en vuestra mente para vestiros del nuevo hombre. Y ahora pone un ejemplo de diferentes formas en las que la salvación se muestra en la vida del creyente. Y dice el versículo 28 de Efesios 4, el que roba, que no robe más. El que roba es un egoísta llevado al máximo. Es decir, todo por naturaleza pecaminosa pensamos más en nosotros que en otros. Pero el que roba es el que ha llegado al punto de no solamente desear lo que otros tienen, sino apropiarse de ello. Pero dice, el que roba no robe más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga de qué compartir con los que tienen necesidad. Ese es el cambio del Evangelio. El cambio que Dios produce en el corazón, que estaba controlado por el pecado, pensando solamente en el egoísmo, hasta el punto de robar, pero que Dios lo convierte de un egoísta a un generoso, a alguien que comparte. Eso es algo de todos los creyentes. No el que tiene el don de dar, es el único que manifiesta en su vida esta transformación de Dios. Todos los creyentes somos llamados a dar para glorificar a Dios de lo que el Señor nos da. Y además, la forma en la que debemos hacerlo debe ser clara. Es decir, no todo el que da para las necesidades de otra persona está haciendo bien. Lo vuelvo a repetir. No todo el que da para las necesidades de otra persona está haciendo bien. En tiempo de Navidad, sobre todo, pero hay momentos en la vida en los que las personas dan para las necesidades de otros. Dan donativos, dan regalos, dan comida. Pero la palabra de Dios dice que cuando eso se hace no para glorificar a Dios, eso no es una buena obra. La buena obra es aquella que viene producida por el Espíritu Santo para la gloria de Dios. Eso es una obra que glorifica a Dios. Ahora, la obra de dar para los necesitados sin buscar la gloria de Dios va a tener siempre entonces una motivación, un interés, una intención que va en contra de Dios. Porque cuando las personas que no tienen a Dios dan a las necesidades de otros, está en esa obra el hecho de que nosotros, por nosotros mismos, podemos cambiar el mundo. De que nosotros podemos, por nosotros mismos, hacer de un mundo un lugar mejor. Incluso muchos lo hacen para sentirse bien consigo mismos. No tanto por el pensamiento de hacer bien a otros, sino por sentirse bien a sí mismo. Y Mateo 6, versículos 1 y 2, Jesús está confrontando este hecho de que hay personas que hacen cosas que parecen buenas, pero lo hacen con malas intenciones, lo cual no debemos imitarles, lo cual no es señal de que estén haciendo lo correcto. Mateo 6, versículo 1 dice, cuidad de no practicar vuestra justicia, y esa palabra vuestra justicia significa de hacer lo correcto, lo que es justo delante de Dios. No la justicia de lo que merezco o lo que no merezco,
sino la justicia de lo que es recto. Eso es lo que significa la palabra justicia. Así que cuidad o poned mucha atención de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, ¿qué dice ahí? Para ser visto por ellos. Y este es un ejemplo de hacer algo bueno con malas intenciones, ¿no? Hacer algo bueno, algo justo, pero con una intención pecaminosa. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, como dice más adelante, que los hipócritas hacen estas cosas y ellos hacen que se toque la trompeta delante de ellos cuando hacen cosas buenas y dan limosna, porque ellos lo que quieren es recibir la recompensa, ser alabados por los hombres. Así que el hecho de dar o compartir de lo que Dios te da a alguien que necesita debe venir acompañado de una motivación santa y de un propósito que glorifica a Dios. Y muchas personas que dan lo hacen mal porque no lo dan para la gloria de Dios, sino para sus propios intereses, su propia conciencia o para pensar que ellos merecen gloria de algún modo. Dice el versículo 2. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti. Es decir, no pongas a nadie anunciándolo. Así que Jesús está confrontando a los que dan o hacen algo justo, algo bueno, compartir de lo que tienen con los necesitados, pero con intereses hipócritas, egoístas, para su propia gloria, lo cual es una forma y una razón equivocada, incorrecta de dar, según la palabra de Dios. Ahora, no solamente se da en las cuestiones materiales, sino en 1 Tesalonicenses 2, del 8 al 9, Pablo está diciendo que ellos impartieron el Evangelio. Así que impartir el Evangelio es una forma, es un acto de dar, de realizar una labor de ser generoso para con otros. 1 Tesalonicenses 2, del 8 al 9. Pero en esta tarde vamos a ver la segunda parte del versículo de Romanos 12, versículo 8, la segunda parte. Porque dice Pablo, el que da, es decir, el que se caracteriza por tener el don de la dádiva, debe realizarlo de una manera concreta. Debe ocuparse en hacerlo de una manera concreta. ¿Qué dice Romanos 12, 8? ¿Cómo lo debe hacer? Con liberalidad. Con liberalidad. Ahora, ¿qué significa con liberalidad? ¿Cómo debe hacerse ese ministerio? ¿Cómo debe ponerse en práctica ese don? La palabra liberalidad significa sencillez, sinceridad. Parece muy alejado, ¿no?, de la palabra que está traducida. Y la traducción liberalidad es un poco alejado de lo que significa el original. Pero el original lo que está diciendo es que debe ser de manera humilde. Debe ser resultado, debe ser la forma en la que se da con un corazón humilde. No exaltado. Un corazón humilde es aquel que reconoce que lo que está dando no proviene de uno mismo, sino de Dios que me lo da. Eso es lo que se caracteriza aquí. Que cuando somos llamados a dar, o cuando el don que Dios da a algunos creyentes, destacado entre otros, de ser rápido, ser generoso con lo que Dios le da para compartir, debe hacerse con sencillez. ¿Qué implica esto? Que es un fruto espiritual de la humildad, donde se da preferencia a otros con amor antes que a uno mismo. Dice Romanos 12, versículo 10, un poco más adelante. Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. Esto es lo que está en el contexto. Esto es lo que habla acerca de la humildad, de la sencillez, del amor mutuo. Dar preferencia al otro antes que a mí. Porque ya lo hemos dicho antes, que compartir, dar, es un acto sacrificado. Es decir, no das de lo que te sobra, das de lo que tienes quitándote a ti. ¿Verdad? ¿Recuerdas cuando Jesús estaba allí en el templo y venían los ricos y daban mucho dinero? Y había una viuda que vino y dejó allí 2 monedas. Dijo, ella dio más que todos los demás. Que todo. Lo que está diciendo Jesús es que no importa la cantidad, sino el corazón. Dispuesto a sacrificarse para quitárselo de lo suyo y compartirlo con el otro. En ese contexto fue un contexto de ofrenda, ¿verdad? Delante de Dios. Pero es un principio que se aplica a la forma en la que damos, compartimos.
en la forma en la que administramos lo que Dios nos da. Así que este don de dar tiene mucho que ver con la administración de los recursos que el Señor nos da. Y dar no es dar de lo que nos sobra, dar es dar sacrificadamente de lo que tenemos. ¿Y eso cómo se puede hacer? Pues se puede hacer únicamente con humildad, con sencillez, prefiriendo a los demás antes que a uno mismo, prefiriendo llenar la necesidad de otro antes que la mía propia. La liberalidad significa sinceridad de corazón, sinceridad de corazón. Con un corazón sincero, ¿qué quiere decir? En el temor del Señor. Sabiendo que reconocemos nuestra pequeñez, nuestra falta de derecho a tener lo que tenemos. Escucha, lo vuelvo a repetir, nuestra falta de derecho a tener lo que tenemos. Es decir, lo que tenemos no lo tenemos por derecho, aunque pensemos que nos lo hemos ganado con el sudor de nuestra frente. Dios nos da la capacidad para vivir, Dios nos da las fuerzas para trabajar, Dios nos da todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos, pero no tenemos derecho a administrar lo que Dios nos da como si fuera algo propio, algo único que tenemos derecho y que de lo que nos sobre compartimos con los demás, y eso no es la forma. La sinceridad es en el temor del Señor, reconociendo nuestra pequeñez y considerando a los demás como superiores a uno mismo. Eso es lo que dice Colosenses 3:22. Quisiera que lo viéramos un ejemplo bíblico de esta liberalidad, esta sencillez, esta humildad en 2 de Corintios. Acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 8. Pablo escribió este ejemplo de dar con liberalidad. Lo hizo para los creyentes, la iglesia en Corinto, para que ellos pudieran considerar el buen testimonio de los creyentes de Macedonia a la hora de ofrendar. ¿Cómo se caracterizaba la iglesia de Corinto? Una iglesia orgullosa, ¿no? Podría ser un resumen. Hay muchos pecados en la carta de 1 Corintios confrontados, pero una de ellas es la arrogancia, el orgullo, que es todo lo contrario a la sencillez, ¿verdad? A la liberalidad, a la humildad. Así que Pablo les dice a los corintios y les prepara porque los corintios quieren ofrendar y les pone un modelo de un corazón que ofrenda para la gloria de Dios. Porque como es una iglesia orgullosa, puede convertir la ofrenda para el ministerio de Pablo, de predicar el evangelio, pueden convertir esa ofrenda en una herramienta para su orgullo. Vamos a ofrendar tanto y qué buenos somos porque ofrendamos tanto. Y Pablo les pone el ejemplo de los de Macedonia para que sean conscientes de cómo debemos dar con liberalidad. Mira lo que dice 2 Corintios 8, versículos 1 y 2. Ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Observa que ya Pablo lo que está introduciendo es la gracia de Dios. Los de Macedonia no hacen lo que hacen para la gloria de los de Macedonia, sino que Dios ha tenido gracia con los de Macedonia porque por medio de ellos Él está dando a las necesidades del ministerio. Y es una gracia de Dios todo lo que recibimos. Y en este sentido no se refiere a la gracia de la salvación, se refiere a la gracia del bien material. Los bienes materiales que tenemos vienen de la gracia de Dios. Y continúa diciendo versículo 2, pues en medio de gran prueba de aflicción, ¿qué pasó? Abundó su gozo. ¿El gozo de quién? De los macedonios. Los macedonios estaban en medio de una gran prueba de aflicción. En medio de esa prueba se caracterizaban los macedonios porque su gozo abundó, es decir, fue mayor el gozo que la aflicción. Y continúa diciendo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Ahí de nuevo aparece esa palabra, dar con liberalidad. Y esta forma, este ejemplo de dar con liberalidad, observa que no tiene que ver con tu abundancia de dinero, abundancia de bienes materiales. Dar con liberalidad no significa dar mucho porque tienes mucho. No, dar con liberalidad es dar a pesar de que no tengo que dar. Observa que el punto aquí es que ellos no eran pobres. ¿Qué dice el texto?
Ellos eran profundamente pobres, profundamente pobres. Y hermanos, no significa que estos hermanos en su pobreza profunda dieron muchísimo. No tiene por qué. No tiene por qué. No sabemos cuánto dieron. Ahora, lo que sí sabemos es que a pesar de su aflicción, ellos tenían gozo suficiente y a pesar de su pobreza, ellos tuvieron un corazón para dar. Como la mujer que dio en el templo. Jesús no dijo, ella dio mucho en comparación de cantidad, sino ella dio mucho más en comparación de el corazón, de la disposición, de la humildad, del reconocimiento que de Dios recibimos todas las cosas. Así que esta liberalidad de dar se convirtió en su riqueza. Mira lo que dice ahí. Sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Eran profundamente pobres, pero sobreabundó la riqueza de su disposición a ofrendar a pesar de la pobreza. Así que dar con liberalidad no significa tener mucho para compartir de lo que me sobra. Dar con liberalidad es compartir de lo que tengo, aunque tenga, ¿qué? Dice el texto, aunque tenga poco. Y hermano, así el Señor nos ha llamado a actuar y así el Señor está transformando nuestras vidas para que reconozcamos que es mejor dar que recibir. Que dar con liberalidad ya es una riqueza. No es tanto la cantidad, es más bien la disposición del corazón. Así que el que da debe hacerlo con liberalidad. Es muy parecido al modo en que debe mostrarse misericordia. Decía, el que muestra misericordia, que no lo haga con tristeza, ¿verdad? ¿Recuerda cuando estudiamos eso? El que hace misericordia, que no lo haga con tristeza, sino con alegría. Y dar con liberalidad es lo contrario de dar por obligación. Por eso dice Pablo que los macedonios abundaron en gozo a pesar de su aflicción y su sufrimiento. Es decir, son cosas, situaciones contrarias que te llevarían a decir, tengo que mirar por mí mismo, tengo que mirar por mí. Yo tengo que cuidarme a mí para después poder cuidar a otro. Eso no es bíblico. Del mismo modo que Dios me cuida, yo estoy cuidando de otros. No tengo que estar buscando mi riqueza y cuando yo tenga entonces y me sobre, compartiré. Pero es que ahora no tengo yo mucho que compartir. Eso es un argumento de la carne. Eso son excusas de nuestra carne. El creyente y la palabra de Dios nos expone a que no hay ninguna razón por la que un creyente frene lo que debe dar a otros con liberalidad. Por ninguna razón. Porque aquí los macedonios están como un ejemplo de que sobreabundó la riqueza de su liberalidad a pesar de que eran pobres, no, eran profundamente pobres. Por tanto, el don de dar se caracteriza por la capacidad espiritual de ser generoso con lo que Dios te da, compartiendo con humildad. El que da con liberalidad está glorificando a Dios, no por la cantidad, sino por la disposición, por el fruto espiritual. Por el fruto espiritual. Y hermano, dar mucho no es pecado. No estoy poniendo en contra de que dar mucho sea pecaminoso y dar poco es lo bueno. No. Estoy diciendo que la forma en la que delante de Dios debemos dar no tiene que ver tanto con la cantidad, sino con nuestra disposición a sacrificarnos y a compartir de lo que Dios nos da, a quitarnos de nosotros para compartir. El que da con libertad entonces está glorificando a Dios, quien produce en nosotros el querer como el hacer, para dar testimonio de lo que Dios nos ha dado en Cristo. Así que, hermanos, debemos aprender de este glorioso testimonio de los macedonios, porque ellos dieron con liberalidad y así es que Dios nos ha dado a nosotros en Cristo. Él no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó y se dio a sí mismo. Esa es la misma forma en la que nosotros debemos imitar a Cristo. Debemos menospreciar nuestros deseos egoístas. Debemos identificar ese pecado en nuestra vida, el egoísmo. En ocasiones no nos paramos a ver nuestro egoísmo. Somos más selectivos cuando hablamos de pecado de mentira, de ira, de pecados sexuales o de otros pecados. Pero el egoísmo, a veces no nos paramos a examinar nuestra vida, cómo estamos siendo egoístas o no.
Y la palabra de Dios nos dice que Él capacita a los creyentes, a todos los creyentes y de manera especial a algunos para que puedan dar, glorificar a Dios, dando no por obligación, sino con generosidad, no con tristeza, sino con gozo, y no por lo que le sobra, sino sacrificadamente. Al que tiene más se le dará, implica que Dios seguirá proveyendo de madurez y riqueza espiritual a aquellos que están dando fruto espiritual. Recuerda que a veces dice, el que tiene se le dará más, ¿no? El que tenía unas minas y lo llevó al banco y produjo más, y el que tenía una mina y lo escondió, que dijo, no, yo sé que tú eres hombre severo, que recoge donde no sembraste, argumentos un poco dudosos de la intención. Entonces Jesús dijo, pues que se le quite a ese y se le dé al que más consiguió. Porque el que tenga, más se le dará. Y eso no es egoísta, eso no nos debe sonar raro. Es más, no debe usarse de manera equivocada. Porque la razón es que Dios le da más al que más tiene porque está usando lo que Dios le da para la gloria de Dios y no para su propio interés. Y esa frase se utiliza en las iglesias que quieren apretar a los hermanos para que ofrenden más, diciendo cuanto tú más das, más el Señor te va a dar. ¿Qué alimenta eso? El egoísmo del creyente. Si tú vas a dar para que el Señor te dé más, tú entonces estás usando a Dios como a alguien para conseguir más y le voy a dar más. Pero la enseñanza de ese pasaje tiene que ver con los frutos espirituales que Dios está produciendo en el corazón de un creyente, que Dios le está dando, y de todo lo que el Señor le da, está quitándose muchas cosas para compartir a los demás, y Dios va a seguir dándole. Porque esa persona no va a acumular para sí, sino Dios le va a seguir dando para que siga dando a otros. Si creemos que debemos dar a Dios más para que Él nos dé más, estamos equivocados. Debemos dar generosamente para la gloria de Dios sin esperar que Dios nos dé más. Porque cuando el Señor está produciendo ese fruto en nosotros, entonces nuestra mirada no va a estar puesta en querer tener más, sino en dar más a otros. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 9. Dar con liberalidad produce acción de gracias y trae gloria a su nombre. 2 Corintios 9, versículo 11. Seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad. Pablo le está diciendo que vosotros, si sois enriquecidos, y esto es, si Dios va a dar más para que vosotros, ¿qué? Deis más. Para que vosotros deis más. Seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad. Y además dice cuál es la razón, la cual por medio de nosotros produce acción de gracia ¿a quién? A Dios. Porque nosotros que recibimos de vosotros, damos gracias a Dios de que Él les ha dado a los corintios para que los corintios con liberalidad den al ministerio y para que la gloria de Dios pueda seguir extendiéndose por la predicación del Evangelio. Así que el contexto de 2 Corintios 8 y 9 nos muestra que la ofrenda no solo era para las necesidades de los creyentes necesitados, sino para llevar a cabo la obra del ministerio. Y debemos estar entonces atentos, hermanos, y dependientes del Señor y de su palabra, para que no seamos desviados de esta sencillez, de la sencillez de poder considerar a los demás como superiores a nosotros mismos y reconocer lo que Dios nos ha dado en la forma en la que vamos a dar a otros, con liberalidad, con pureza de corazón. Mira qué dice 2 Corintios, capítulo 11, 2 Corintios, capítulo 11 y versículo 3. Todo en el mismo contexto de esta carta. 2 Corintios 11, versículo 3. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. Lo que Pablo está diciendo es que fácilmente podemos ser desviados en nuestra mente por el engaño de Satanás, que trae pensamientos por medio del mundo, el pensamiento del mundo, de desviarnos de la gloria de Dios, de la devoción a Cristo, con pureza y con sencillez. Así que la astucia de la serpiente es llevarnos a pensar en nosotros y nuestra vanagloria antes de pensar en Dios y en su gloria. Y eso se muestra en nuestra falta de dar sacrificadamente. Así que el don de dar
es una capacidad dada por el Espíritu Santo a algunos creyentes para que se destaquen en su acción de compartir con humildad con los que no tienen nada y para la obra de Dios, para su gloria. Lo vuelvo a repetir, el don de dar es una capacidad dada por el Espíritu Santo a algunos creyentes para que se destaquen en su ministerio la obra de dar con humildad a los que no tienen nada y para la obra de Dios, y todo esto para su gloria. Están preparados de manera particular con el fuerte deseo y el entusiasmo de contribuir sacrificadamente, es lo que Pablo estaba diciendo de estos creyentes. Está ahí en 2 Corintios, capítulo 9, mira lo que dice el versículo 7, que cada uno dé como propuso en su corazón. Dar es una decisión que debe estar en el corazón de cada creyente. No debes dar sin pensar, debes dar como resultado de meditar, de pensar. Proponerte en tu corazón dar. De nuevo, dar bíblicamente, como un propósito de corazón, como una meditación del corazón. Es más, dice, no de mala gana. ¿Qué significa de mala gana? No tristemente o obligadamente, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Dios no ama al dador, Dios ama al dador que lo da con alegría, que se propone en su corazón, esta es la voluntad de Dios de cómo yo debo dar, cómo yo debo compartir lo que Él me da para la obra de Dios y para las necesidades, sacrificadamente compartiendo, quitándome de otras cosas que yo pensaba que hasta este momento tenía derecho y era bueno para mí, pero voy a sacrificarme por esto, para que eso ahora yo lo pueda dar para la gloria de Dios. Y entonces esa meditación, esa forma de pensar, nos lleva a una actitud de dar con alegría y no con mala gana, con mala disposición. ¿Recuerda cómo se caracterizó la iglesia en el comienzo? ¿Cómo se caracterizaba? Lo que tenían lo compartían entre todos, para el que tuviera mucho no tuviera poco y el que tuviera poco no tuviera tampoco, estuvieran compartiendo para sus necesidades. Esa es la característica de la iglesia, debe ser. Y eso viene por la obra de Dios en nuestro corazón, meditando en nuestro corazón. Como dijimos el viernes anterior, la obra de dar a las necesidades de los hermanos tiene que estar coordinada por el ministerio pastoral. Son los pastores los que están en contacto con los hermanos de la congregación, sabiendo las necesidades, y deben ser canalizadas esas ayudas por el ministerio pastoral para que en realidad reciban ayuda a aquellos que la necesitan, la deben recibir. En muchas ocasiones ha habido hermanos de la congregación que han recibido ayudas de uno y de otro pensando que necesitaban esa ayuda sin que el ministerio pastoral lo supiera que se le estaba ayudando, y el ministerio pastoral sabía detalles de esa familia que en realidad hacía que esa familia no tuviera que recibir esas ayudas. No sé si me estoy explicando. A veces las necesidades vienen por una mala administración, malas decisiones, y nuestro deseo de dar debe ser bíblico y con discernimiento, y eso implica que no debemos dar a alguien que está pecando con lo que Dios le está dando. Debemos corregirlo, enseñarlo, y entonces también ayudarle en esas necesidades. Muy bien, vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por habernos dado a tu Hijo. Gracias, Padre, por ese ejemplo, ese testimonio, Señor, esa obra de gracia, esa generosidad, esa sencillez de corazón, esa humildad, Señor, que tú has mostrado entregando a tu Hijo y que tu Hijo mostró, Señor, al despojarse de su gloria y venir y hacerse hombre. Y en su pobreza nosotros hemos sido enriquecidos. Siendo ricos, sin embargo, Él se hizo pobre por amor a nosotros, para que nosotros de su pobreza llegáramos a ser ricos. Y Señor, te damos gracias por esta enseñanza. Y perdónanos, Señor, si hay pecado en nosotros de egoísmo y de vanagloria y de falta de generosidad y de orgullo, Señor. Todas estas cosas que impiden que podamos dar, compartir de lo que tú nos das, Señor. Te pedimos, Señor, que tú produzcas en nosotros una manera de pensar bíblica, una propuesta en nuestro corazón para administrar lo que tú nos das, Señor, generosamente, sacrificadamente, para tu gloria, Señor. Todo esto oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.